Con el ejercicio número 1, demuestra que una función, por ejemplo, una sencilla f de x igual a 2x, es de Lipschitz en R, o sea, en todos los números reales, ¿ok? Muy bien, recordemos que una función es de Lipschitz si existe una constante L mayor a 0, tal que la distancia entre dos puntos x1 menos x2, f de x1 menos f de x2, es menor que L veces x1 menos x2, ¿verdad? Básicamente eso es, y es lo que tendríamos que demostrar, ¿no? Entonces, comenzamos, prueba, sea x1, x2, dos valores o dos números en R. Notemos que f de x1 menos f de x2 es igual a decir, cuando evaluamos x1 en f, es como, básicamente sería 2x1, ¿cierto? Entonces sería 2x1 menos 2x2, por propiedades del valor absoluto podríamos sacar el 2, tendríamos que esto es 2x1 menos x2, ¿verdad? Entonces, para que se pueda cumplir la desigualdad, que es menor o igual, entonces básicamente puedo decir yo menor o igual a 2x1 menos x2. Entonces, la función, observen que sí cumple la desigualdad de Lipschitz, ¿ok? Y la constante L en este caso es 2. Muy bien, hagamos un segundo ejercicio. Puede ser un poco más complejo. Pensemos en una función igualmente sencilla que conocemos, f de x igual a raíz de x, y vamos a demostrar que es de Lipschitz en 1,2, ¿ok? Siempre usando la definición. La definición de Lipschitz. Entonces tenemos que intentar construir o encontrar ese L, ¿no? Así que para ello diríamos prueba y diríamos, bueno, sean x1, x2, dos números en 1,2, y bueno, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que x1 es menor que x2, ¿ok? Pero perfectamente puede ser al contrario. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el valor absoluto de f de x1 menos f de x2 es igual a la raíz cuadrada de x1 menos la raíz cuadrada de x2, ¿cierto? Porque esa es nuestra función f. Muy bien, en principio aquí puede estar algo complicado porque de alguna manera tendríamos que, ¿verdad? Alguna idea, tendríamos que decir que esto es menor o igual que L por el valor absoluto de x1 menos x2, ¿no? Y esta parte no está tan clara como construirla. Sin embargo, si observamos algunos detalles, podemos ver lo siguiente. Podríamos nosotros decir, bueno, la raíz cuadrada de x1 menos x2, esto, menos la raíz cuadrada de x2, perdón, es exactamente igual a que yo diga raíz de x1 menos raíz de x2 por la raíz de x1 más la raíz de x2. O sea, básicamente lo que voy a hacer es racionalizar con el objetivo de encontrar esa cota, ¿no? x2. Recordemos que este cociente básicamente es 1 y si yo multiplico todo esto por este apartado, voy a obtener que esto es igual a, si multiplico esto, voy a obtener que esto es x1 menos x2 sobre la raíz de x1 más raíz de x2, ¿cierto? Porque lo de arriba básicamente es una diferencia de cuadrado, y si observamos ya tenemos en gran medida parte de lo que ocupamos. Ya tenemos esta diferencia, que es la que andamos buscando aquí, pero nos hace falta la diferencia de abajo, ¿no? Perdón, nos hace falta entender qué es lo de abajo. Por simplicidad, esto sería el valor absoluto de x1 menos x2 sobre el valor absoluto de la raíz de x1 más la raíz de x2, pero x1 y x2 están en 1 y 2, es un número positivo, y la suma de números positivos es positiva, entonces yo podría perfectamente sacar esto de acá, ¿no? Y simplemente dejarlo así. Ahora pensemos detenidamente qué es lo que tenemos aquí. Tenemos que tratar de construir este L, ¿no? Ok, notemos que raíz de x1
Pues como estamos estudiando el intervalo de 1 a 2, el mínimo valor que puede tomar raíz de x1 es 1, ¿verdad? Cuando x1 vale 1, y el máximo valor es cuando x1 vale 2, o sea, raíz de 2. En pocas palabras, podríamos decir que 1 es menor o igual a la raíz de x1 y menor o igual que la raíz de 2. De la misma manera, raíz de x2 es menor o igual que la raíz de 2, porque en ese intervalo están atrapados. En ese sentido, si nosotros sumamos, nos vamos a dar cuenta que sumamos que 2 debe ser menor o igual a la raíz de x1 más la raíz de x2. Menor o igual que 2 veces la raíz de 2. O sea que esta suma está atrapada en estos valores. Está atrapada como un valor mínimo en 2 y como un valor máximo en 2 veces la raíz de 2. ¿Cierto? En ese sentido, acá ya está claro, porque podríamos, de lo anterior, ¿cierto? De lo anterior, tendríamos que la raíz de x1 más la raíz de x2 es mayor o igual a 2, ¿cierto? Lo cual quiere decir que 2 es un término o es un valor mucho más pequeño, ¿sí? 2 es mucho más pequeño que la suma de este término de acá. ¿Y qué pasa si yo divido 1 entre, o un número, ¿no? Entre x1 más x2. O sea, lo que estoy diciendo es que estoy dividiendo 1 entre una cantidad más grande que dividir 1 entre 2, ¿cierto? Piénsenlo de esta manera. Si esta suma, por ejemplo, fuera 2.5, 1 entre 2.5 debe ser más pequeño que un medio, ¿verdad? Y ese es el principio de la división. Si yo tengo un número y lo divido entre algo grande, su cociente o resultado es más pequeño que dividir ese mismo número entre algo más pequeño, ¿no? Entonces, es como que si yo tengo una pizza y lo divido entre 2 personas, bueno, el denominador es 2, quiere decir que a cada uno le toca la mitad, ¿cierto? O sea, le toca mayor cantidad. Pero si yo tengo la misma pizza y ahora el denominador lo hago grande, es decir, lo divido entre 4 o 6, pues a cada uno le va a tocar un pedazo más pequeño. Es básicamente lo que estamos diciendo acá, ¿no? Como este número es más grande, al dividir a 1, entonces su cociente se vuelve más pequeño que 1 entre 2. Y esto es útil porque, entonces, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que f de x1 menos f de x2, en valor absoluto, habíamos dicho que era igual técnicamente a esto de acá, ¿cierto? Es igual al valor absoluto de x1 menos x2 sobre la raíz de x1 menos raíz de x2. Pero técnicamente esto es lo mismo que digamos 1 sobre la raíz de x1 menos raíz de x2 por el valor absoluto de x1 menos x2. Y esto de acá ya sabemos que es menor a un medio. Por tanto, f de x1 menos f de x2 es menor que un medio de x1 menos x2. Y de esa manera nosotros tenemos que nuestra constante en este caso, un medio es L, ¿cierto? Muy bien. Básicamente eso sería 2 ejemplos básicos sobre funciones de Lipschitz usando la definición formal de Lipschitz.